tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde están viendo. Bienvenidos a otro capítulo más de Café Sin Filtro. Y estoy acá con mi hermano Pancho Libre y mi gran amigo, papá de un gran amigo, don Felipe Izquierdo, Big Left. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola hermano, bien, gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien, está todo perfecto. Antes de empezar, quiero disculparme por el atraso, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya están resueltos, así que para que no interrumpiera a don Felipe, porque cuando nos embalamos, vamos a empezar por los auspiciadores y después nos metemos de lleno en tierra derecha, no en tierra izquierda, porque bueno, tenemos que ir hacia la derecha. Démosle nomás. Ya. Perdón, tenemos que salir de la izquierda, quería yo, pero bueno, voy a dejarla rebotando ahí. Voy a dejarla rebotando. Ya tenemos los izquierdos humanos, ahora vamos a los... Ya, démosle nomás. Ya. BCR.cl, marketing digital, multimedia, diseño y desarrollo web, comercio electrónico, sitio y página web. Si quieres crear, diseñar, comunicar, difundir, aumentar el alcance de tu marca, aumentar tus ventas de tus servicios y productos, bcr.cl. En las mejores manos del país, porque son los mejores profesionales con los mejores precios, y si dicen que son amigos de Café Sin Filtro, tienen un descuento especial. Excelente. Muy bueno BCR, se los recomiendo. 100%, yo y mi empresa tenemos todo confiado en bcr.cl. Y si tenemos hambre, estimado, y estamos por la quinta región. Empanada Meme, obvio. ¿Por qué? Receta familiar. Exactamente, tenemos una ex panelista estable de nuestro sábado, que ojalá vuelva, que las probó, le llegaron 4 y se las comió todas. O sea, está muy buena. Muy buenas, así es. Así que empanadas Meme, receta familiar, los que vayan a la quinta región no se les olvide. Y además, no olvidar que estos son empresas de nuestro sector, así que hay que apoyarse. Hay que apoyarse entre todos, pero también hay que apoyar a los emprendedores de nuestro sector. Así es. Así que eso. Estimado hermano querido, te mando un gran abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Federador, y don Felipe, un placer como siempre, gran admiración acá, así que viva la libertad, que viva Chile, y que Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Igual, que Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Don Felipe, ¿cómo está? Entremos en el tema que habíamos quedado la vez pasada. Yo sé que usted está muy concentrado en su libro, que está terminando el libro. Sí, estoy terminando ya, estoy corrigiendo cosas de puntuación, que a veces a uno le falta un punto seguido o un punto y coma, cosas así. Entonces estoy en eso y ya voy a terminar el libro mañana, ya estamos sacando. El libro es extraordinario, ¿eh? Es un libro extraordinario. Tiene mucho lenguaje, es una prosa poética elevada y llena de circunstancias, de anécdotas, es muy enjundioso. Y bueno, habíamos quedado en que se estaba iniciando la guerra civil en Chile a partir bueno, habíamos hablado del gobierno de Carrera, que hizo 3 golpes de Estado completamente innecesarios. Así es. Completamente innecesarios. Si quieres me pones en vez del... Después ponemos el mapa, no va a salir de nada, porque hay que tenerlo en la mente. Voy a sacarlo. Si uno no tiene un puntero, no sirve para nada, en realidad. Entonces, no tengo un entero, estoy buscando por ahí. No, si hay que tener eso, una sala de clases con puntero, pero la gente, yo creo que domina más o menos la geografía mínima. Entonces, como dijimos en la vez pasada, Carrera perjudicó, los hermanos Carrera, la familia Carrera, perjudicaron el proceso que estaba en ciernes, que estaba en evolución a través de organismos colegiados, como era primero el Cabildo Abierto, la primera Junta de Gobierno y después el primer Congreso Nacional. Entonces estos cabros, que eran unos cabros, eran mocosos, joven, como tenían
dos mandos importantes, Juan José y Luis Carrera. Llegó su hermano de España con unas comillas gloria porque no había hecho nada, era malo, estratégica, táctica y en valentía. O sea, no tenía ninguna cualidad militar de ninguna especie. Era más bien lo metieron ahí para modificarle su carácter y para que se interesara. Pero la hierba mala siempre sigue siendo hierba mala. El Nunca gallo muere, fue claro. era un tipo que tenía un problema psiquiátrico que no sé cuál será, porque yo no soy psiquiatra, pero era un maníaco, sí, tenía una manía y tenía un desorden de comportamiento. Bueno, entonces hicieron estos tres golpes de Estado, uno contra los realistas, echándolos, otra contra los moderados, echándolos, y finalmente contra el Congreso, borrando el Congreso y instaurándose una dictadura de hecho caudillista de la familia, que ni siquiera fue de José Miguel Carrera en el año 12, sino que Carrera tuvo problemas con sus hermanos, los hermanos también querían tener poder, estaba el embajador de los Estados Unidos que tenía mucho poder de lobby, que se llama así, detrás de Ujú. bambalinas. Se hicieron Influencia. se hicieron muchas fiestas, muchos ceremoniales grandiosos, porque eso les gustaba a los Carreras, ese ceremonial, esas cosas les gustaba, eran muy, en ese sentido, bueno, sobre todo José Miguel era arrogante y creído. Entonces ahí inventaron una bandera, un escudo, y todo eso fue un ají en el poto al virrey Abascal en Lima, en Perú. Y el virrey Abascal estaba esperando el momento para poder atacar a estas, como él escribía en sus cartas, no decía señor, no sé, a la gente que manda en Chile, dos puntos. O sea, a los Ah, CTM, en esa época no existía, claro. pero a los CTM que mandan en Chile, con desprecio, unas cartas completamente eh, despectivas, despreciativas, con toda razón, porque era para despreciar. Y el Congreso quedaron dañados, todos estos personajes aristocráticos quedaron dañados. El Rosales, que era el papá de Vicente Pérez Rosales, que escribió Recuerdos del Ujú. Pasado, estaba, bueno, la familia de Toro y Zambrano, estaban Eizaguirres, todos estos apellidos, Sañar, todo este tipo de apellidos estaban ahí metidos en esta cuestión. Es cosa de verlos listados. Entonces era toda la gente esos fueron los que iniciaron este movimiento. El pueblo no tenía idea de nada, el pueblo estaba en la luna, ¿qué es esto? No entienden nada. Y, y uno de los representantes de esta, no llamemos revolución, sino que del inicio de todo este proceso político, colegiado, representativo, democrático, era Juan Martínez de Rosas, que era el gobernador, Claro. no sé si todavía era gobernador, esos detalles no me acuerdo, pero estaba con mucho prestigio, tenía un prestigio desde la colonia, o sea, él fue un muy buen administrador en tiempos de la colonia, entonces era un gallo de los moderados, llamémoslo así. Juan Martínez de Rosas. Entonces, Juan Martínez de Rosas le dijo a José Miguel Carrera, oye, ¿cómo es esto? Tenemos que hablar, o sea, corta tu hueveo, en buen Mm. chileno. Entonces, se encontraron en el Maule, porque es la mitad de camino entre Concepción y Santiago, en el Maule. Y ahí hablaron y Carrera, lo que hacía José Miguel era dilatar, hacer algunas cantinfladas, o sea, bla, 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 y nada más. Y entre el Claro. Maule y Santiago puso destacamentos en todos los ríos para evitar que pasaran los sediciosos de Concepción. Y ahí se produjo también los soldados fueron muy indisciplinados, porque los Carreras no tenían disciplina con sus soldados, sino que ellos los halagaban, los mimaban. Entonces, como eran más políticos y trataban como políticos populistas a sus soldados en vez de la disciplina. Entonces eso Claro, que generó les en corresponde. el ejército, en el pequeño ejército que había en Santiago, que era un ejército que no, entre sumando y restando, no podía juntar más de 2.000 hombres de buen nivel. En cambio, en el sur tenías tú por lo menos 1.000 hombres, más de 1.000 hombres, más de 1.000 hombres,
en todos los fuertes que estaban en las fuertes de la frontera con los araucanos. Entonces, que en el fondo estaban ahí en una situación de para dónde tiro, porque eran oficiales que estaban ahí sin saber para dónde disparar. Y se generó este caos de estos soldados que iban a los campos y robaban gallinas, hacían tropelías, robos y cosas, ¿no es cierto? Todo esto se fue incrementando con el tiempo. Porque lo que como llama Francisco Antonio Encina, el gobierno Ujú. de los Carrera era un despotismo anárquico. O sea, era un despotismo, pero era anárquico, hacia abajo. No generaba orden, no era un despotismo como el de Pinochet, que generaba orden. No, esto es un despotismo anárquico. Y Y medio entonces, populista también. ¿ah? Y medio ¿Perdón? populista. Un poco populista Claro, también. populista, claro, pueden ofrecer el óleo del moro, eran demagógicos. Claro. Y estaban en esto sin ellos, durante el tiempo en que ellos estaban en el fondo echándole le echaban la foca al rey de España, que estaba ya próximo, no inmediatamente, pero próximo a ser nuevamente puesto en el trono. Estaba el virrey Abascal escuchando todo esto y viendo todas estas burradas que hacían, porque no había para qué ser provocativo. O sea, si no hubieran Ujú. estado los Carreras, habría seguido este movimiento del Congreso Nacional bien representado, o sea, una democracia representativa, y habría sido más suave, y el virrey habría sabido que todavía estaban los realistas ahí respetados. Es decir, los golpes de Carrera y significaron un ají en el poto al virrey Abascal, pero mientras el virrey Abascal estaba ahí con rabia y no podía mandar tropas porque no tenía tropas, porque las tropas estaban ocupadas en combatir a Bolívar y en combatir a los argentinos en el norte de Argentina, en la zona del Alto Perú abajo, o sea, lo que es Salta, Jujuy, todas esas zonas, Tucumán, etc. Entonces, no tenía tropas. Y, y mientras tanto, lo que debiera haber hecho cualquier persona sensata, no Carrera, pero otra persona que hubiera sido sensata en su lugar, era juntar eh, recursos monetarios y disciplinar a la tropa y comprar armas para poder tener un ejército mejor. Pero eso no lo hicieron. Se relajaron en eso porque no les interesaba eso. Como te digo, les gustaba la fiesta y Ujú. el chucho. Entonces, ¿qué hizo Virrey Abascal? Mandó un barco, ya lo dije la vez pasada, pero estoy repitiendo, mandó un barco, no un barco, eran 3 barcos, creo, más o menos 3 barcos, en donde iban algunos cañones, algunas municiones, algún poco de plata, no mucha, y 50 instructores para generar un ejército en el sur. Y llegaron a Ancud, donde estaba el fuerte de Ancud, el fuerte de San Carlos de Ancud, que era un fuerte que debe haber tenido, no me acuerdo, pero por decirte, 200, menos de 200, 100 soldados de tropa, no más que eso, el Mm. fuerte de Ancud. Y Castro tendría 50. Y después estaban todas las islas del interior de Chiloé. Entonces, el gobernador de Ancud era partidario del rey y no le gustaba todo lo que estaba pasando en Santiago, así que, y además Ancud estaba gobernado directamente por Perú. Ancud no era chileno, era peruano, se gobernaba desde Lima. Y Claro. algunos años se gobernó desde Buenos Aires, algunos años. Eso hay que quedarse callado. Si no, los argentinos saltan con Sí. reivindicaciones. Más peligroso que Argentina haciendo mapa. Por eso, quedémonos callados, pero que como Sí. 2 o 3 años Ya, estuvieron los argentinos mandando a Chiloé. Imagínense, qué horror, ya. qué peligro. Ay, ya. No, Pero mucho, era muy peligroso. No, no lo nombremos an- mucho. antes No de la lo nombremos independencia. mucho. Entonces Ya. Chiloé era un terreno que no era chileno. Bueno, y llegaron a ese terreno que era propio, era del virrey Abascal. Entonces ahí hicieron una leva, empezaron a reclutar gente y los entrenaron y terminaron siendo los mejores destacamentos, los chilotes,
tanto así que terminaron muriendo, nunca más volvieron donde sus familias. Eso fue desgarrador, porque terminaron muriendo en el Alto Perú, terminaron peleando por el rey en Bolivia. ¿Por qué? Puta, ya. ¿Por qué terminaron allá? Porque eran buenos, estaban bien cotizados como soldados. Entonces los entrenaron bien y ahí se formó un batallón chilote de 800 más o menos, 800 chilotes de primer nivel con traje, con uniforme, con buen armamento y buena instrucción. Y de ahí, a todo esto, llegaron ahí y las comunicaciones eran tan raras, tan difíciles, que no sabían. En Santiago Carrera andaba peleando con su hermano porque habían unos trifulcas y también estaba peleando con el Larraín, que era uno de los representantes de la familia Larraín, que se llamaban los 800, que eran los que estaban desplazados por estos tres golpes. Eran los Larraínes, eran, como te decía, estos vascos que habían venido a criar chanchos y que se habían hecho millonarios con la venta de cebo a Lima, para que se hicieran velas en los altares y en las mansiones. Entonces, la familia o sea, los 800 no eran todos larraínes, pero larraínes era la familia que comandaba a estas otras familias, que eran las que habían hecho toda esta cosa del 18 de septiembre y todo esto. Para que no nos pongamos románticos, eso fue la verdad. Entonces, estaban peleando, los larraínes querían volver a tomar el poder frente a estos cabritos. Entonces, Larraín fueron a buscar andaban paseando con José Miguel Carrera, fueron a buscar caballos de pura sangre en la zona de la dehesa, donde ahora es la dehesa, era donde se criaban los mejores caballos. Entonces, mientras miraban los caballos, qué sé yo, le dijo Larraín, tú ya te pasaste, o sea, ustedes tienen que irse del gobierno en el diálogo. Chuta. Y José Miguel le dijo, mira, ustedes tienen son toda una cantidad de pijes, él también era pije, pero bueno, son toda una cantidad de pijes que lo único que tienen es su boca para hablar, pero yo tengo las bayonetas. Estaban en eso. Estaban en eso cuando llega a Mata Caballo la noticia. ¿Qué había pasado? Todo esto se entrenaron en Chiloé sin que se supiera nada. Los barcos se cargaron con las tropas y llegaron a Valdivia. Y Valdivia en un comienzo se había plegado a la rebelión de Santiago. Pero cuando Carrera entró en el gobierno, los valdivianos se dieron vuelta y se fueron para el rey. Y ahí se perdió, eso fue lo más importante que pasó, porque como te decía, el batallón de Valdivia era un batallón fiero, era lo mejor que tenía. El batallón de Valdivia era lo mejor que tenía el rey en todas las Américas, en todas las Indias, en Valdivia. Wow. Y que eran 800 tipos de primer nivel, entrenados ahí en la lluvia, en la dureza, eran tipos que tenían antecedentes delictuales que para purificarse y redimirse tenían que estar ahí, con una disciplina feroz. Entonces llegó estos navíos, llegaron al puerto Corral, vengan para acá, y se sumaron todos los del rey, o sea, todos los batallones que había en Valdivia quedaron de muestra, que deben haber quedado, por decirte, 50 gallos ahí en Valdivia, para mantener el orden público. Todos los demás embarcados. Entonces, todos estos navíos, que ya era una flota no sé cuánto, porque agregaron un bergantín en Valdivia, no sé cuántos serían, 4 o 5 barcos, cargados de tropas, con el viento sur, llegaron a la bahía, que es ahora la bahía San Vicente. Si tú Linda ves bahía. en el mapa, está la bahía de Talcahuano y está la bahía de San Vicente al sur. Si ustedes lo ven en el mapa van a darse cuenta. La bahía de San Vicente es como una semicírculo, es un verdadero semicírculo perfecto. Ahí, así, semicírculo. Después está y hacia el norte está Talcahuano, al norte al lado está Talcahuano y está la península Tumbes, que genera la otra bahía, que es la bahía de Penco, la bahía de Talcahuano, que es gigante. Esta es una bahía más chica. Llegaron ahí, eran
era pura playa, hasta el día de hoy es pura playa. Ahora, si tú ves, lo que hay ahora es playa y está la CAP, la Compañía de Aceros del Pacífico, donde fabrican acero en ese lugar, ¿ya? Y en poco más al sur, donde desembarcaron, ahora hay una caleta ahí muy linda donde hacen muy buenos pescados. Y después hay un parque natural que llega hasta la desembocadura del río Biobío. Yo viví en la zona, así que conozco de memoria eso. Entonces llegaron a la playa, y en la playa había vigilantes. Los vigilantes llegaron a Matacaballo hasta Talcahuano, y en Talcahuano el que estaba a cargo de la defensa de Talcahuano tenía 200 hombres, se dispuso a defender Talcahuano, como corresponde. Y pidió ayuda a un tal que se me olvida el nombre en este momento, Berganza, una cosa así, como un apellido así, como Berganza, no me acuerdo el apellido, que tenía las tropas en Concepción, o sea, al lado, en Talcahuano, Concepción, al lado, tenía 800 hombres, de lo mejor que había, que eran sureños, 800 hombres. Entonces, desembarcan ahí en bote todas estas tropas que ya estaban, eran 800 más 800, estamos hablando 1600, más los otros, más los artilleros, 1700, 1800 hombres, eran más o menos, todavía no alcanzaban los 2000. Pero de elite. De buena calidad, y estaban ya en la playa y fueron a tomar Talcahuano, y el que estaba en Talcahuano, cuyo nombre no recuerdo tampoco, era un patriota de corazón y resistió el ataque de fuerzas superiores. Estamos hablando casi 10 veces superiores, que se desplegaron en guerrilla. En guerrilla en aquellos tiempos existía, ya se había inventado el despliegue en guerrilla, no eso de andar desfilando como huevones que te van a disparar así, ¿has fijado esa batalla antigua? Y apuntando, sí, no, que se ponían ya, como, uno frente al otro, no, como que se exhibían y se mataban. Entonces aquí no, ya se había desarrollado la guerra de guerrillas, que era desplegarse en guerrillas. Y tomaron Talcahuano en nada. Y ahí el almirante Pareja, que era el que mandaba toda esta expedición realista, mandó una carta amenazando y también premiando. Decía, si ustedes se resisten al magnánimo y maravilloso rey de España, nosotros vamos a castigarlos severamente. Pero si ustedes son, ¿cómo te diría?, buenos y se fieles, entregan, leales, recibirán la gloria y el esplendor y el cariño del rey. Bueno, ¿qué pasó? Que el que estaba a cargo de esos 800 hombres no quería nada con la cuestión de carrera y con todo el despelote que pasaba en Santiago. Estaba en antecedentes de todo. El tipo llegó y el administrador de Concepción, que era de la patria, patriota, el administrador, a todo esto, Juan Martínez de Rosas había llegado a Santiago, antes de esta cuestión, había llegado a Santiago, y Carrera lo mandó exiliado a Mendoza, donde murió en Mendoza. Estaba en ese momento muriendo Juan Martínez de Rosas. O sea, Carrera era un dictador, en ese sentido lo mandó fletado a Mendoza y ahí murió, y él era originario de Mendoza, murió de donde venía, de Mendoza. Y como les digo, ese Juan Martínez de Rosas, que es el padre de la patria en el fondo nuestro, es un argentino también. Tenemos puros padres de la patria argentinos. Entonces, el verdadero padre de la patria era Juan Martínez de Rosas, que murió ahí desterrado por Carrera, que no es padre de la patria, y era hermano del que fue después, hermano mayor, del que fue después dictador Rosas en Argentina. De una familia talentosa. Bueno, entonces, el intendente, el administrador, no sé cómo era el nombre, de Concepción, le dijo a este gallo, al Berganza, que no sé, no era ese el apellido, pero por decir un apellido, más o menos, le dijo, oye, anda a atacar, defendamos de los realistas. Y llegó, le dijo, no, se fue y se pasó a los realistas. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey!
Entonces las Ah, mejores ya. tropas del sur que estaban a cargo de este gallo se pasaron. Entonces tú tienes 800 chilotes, 800 valdivianos y 800 penquistas de Concepción, pero de corazón y de O sea, excelente 2400. calidad, unidos al rey. Unidos al rey. Es decir, mejor no le podía ir al señor Pareja. Entonces de ahí manda una expedición para resguardar su flanco, a ver, toma así, mirando para el norte, el flanco derecho, para resguardar su flanco derecho, o sea, para todo lo que va hacia la cordillera, manda una expedición hacia donde estaba Arturo Prat, iba a decir, Bernardo Higgins, en Ujú. su cantera, en su hacienda, las canteras, en su hacienda, que era una hacienda espectacular, llena de la Sí. mejor hacienda, como te había dicho, desde el Maule hasta los Araucanos, la mejor hacienda, con la mejor tecnología para hacer vino, hacía vino, tenía de todo. Un gran trabajador era O'Higgins. Entonces se llama toda esa zona la zona de la isla de la Laja, que es la zona de Los Ángeles, limítrofe con el Bonita zona. territorio, exacto, y limítrofe con el territorio araucano. Entonces llegaron a la zona y eh, Bernardo Higgins salió con un grupo de lanceros, que eran gente que trabajaba con él, lanceros, hacía una cosa horrible, totalmente pobre, y se fue hacia Chillán, hacia Linares, hacia el norte, para encontrarse con el ejército que ya se suponía que iba bajando hacia el sur, el patriota. Ahí el que iba con él se pasó a los realistas y los lanceros lo dejaron. O sea que llegó solo a encontrarse con Carrera en Talca. Carrera juntó las tropas que estaban en Santiago, en Valparaíso, en la Concagua y en La Serena, y todas esas tropas que eran, sumando y restando, eran como también unos 2000 y algo, poquito más de 2000, Ujú. de buena calidad, pero Carrera le gustaba el número porque no tenía idea de lo que era la guerra. Para él era el número. Entonces, reclutaba, mandaba a reclutar peones y a los peones les daba una lanza o les daba un mosquetón y les enseñaba a disparar y qué sé yo, y se iba con un montón de gente y era muy inseguro. Él no estaba seguro con 2000 hombres de buena calidad, sino que empezó a sumar más gente y empezó a reclutar y a traer gente del norte, de todas partes, de Cauquenes, de Santa Cruz, de la zona de Colchagua, Guasos, que iban para allá, qué sé yo, y empezó a juntar tantos que llegó a tener un ejército de 8.000 ahí en Talca. Pero tenía que estar alimentando esos 8.000 y tenía que actuar Sí. de alguna manera rápida porque hay que tener logística y había que tener disciplina y esos gallos no tenían ni idea de nada. Son gallos que tampoco sabían por qué estaban peleando. ¿Me entiendes? O sea, el Ujú. chileno que después ganó esas batallas espectaculares contra la Confederación Perú-Boliviana en combate en la batalla de Yungay, después la batalla de Chorrillos Miraflores en la otra guerra, la guerra del Pacífico. Ese chileno hiper heroico que le gana o es igual a un japonés o a un alemán de la Wehrmacht en el frente ruso a niveles máximos de heroísmo. Ese chileno no se mostraba heroico porque no sabía por qué estaba peleando. Estaban ahí, no entendían para qué era la cosa. Bueno, entonces estaba Carrera con su inseguridad juntando tropas, como te digo, milicianas. Y por mientras entonces Pareja ocupó la isla de La Laja y se encontró con un gran colaborador que era el que estaba a cargo del fuerte Santa Bárbara, que es el fuerte que está más hacia la cordillera. Recuerde que habíamos hablado que estaba el primer fuerte era Arauco, después venía San Pedro, justo al sur de donde está la comuna de San Pedro en Concepción, después estaba Ujú. Santa Juana, Nacimiento, después estaba Los Ángeles, que era un fuerte, y después de Los Ángeles venía Santa Bárbara, que estaba pegado a la cordillera, que es un lugar muy lindo, hasta el día de hoy, muy bello, Santa Una Bárbara, maravilla, sí. es precioso. Entonces, ahí estaba el fuerte de Santa Bárbara, del Biobío hacia el norte, protegiendo la línea del Biobío, y ahí estaba Sánchez, que se me olvida el nombre de pila, pero era Sánchez, que es un tipo que fue brutalmente importante, Sánchez.
con su tropa. Las tropas de los fuertes araucanos que defendían la línea araucana se vaciaron y quedaron con el mínimo de tropas porque los araucanos defendían al rey, porque el rey nunca lo habían visto, el rey nunca había venido para Chile, el rey estaba allá en España, y el rey siempre les había respetado sus territorios, sus fueros, siempre habían hecho parlamentos, donde en los parlamentos se daban obsequios, regalos a los 210 caciques, siempre eran 210, hasta el día de hoy, como dije la primera vez, 210. ¿Y quién llevaba el copete? El copete lo llevaban de Santiago, porque aquí había viñedos, y había muy buen copete en Santiago qué sé yo, en Curicó, en Talca, en todos esos lugares había buen copete. Y lo llevaban en carretas de bueyes, en unas odres, y los indios ponían la carne. Y terminaban chasconeados, terminaban abrazados como hermanos, las tropas del rey con los mapuches, con los araucanos, en estos parlamentos, que eran verdaderas orgías no sexuales, no eran orgías sexuales, orgías de alcohol y de buena onda, todos felices. Entonces esto de los parlamentos fue el reemplazo de la guerra durante un siglo y algo, ya llevamos una antigüedad tremenda de los parlamentos. Por lo tanto, los indios eran fanáticos del rey, porque el rey se había portado muy bien con ellos. Porque los reyes se habían cabreado de pelear con ellos y después buscaron la buena y hicieron el sistema de los parlamentos, donde se llegaban a acuerdos para que los indios no pasaran el límite del Biobío y no fueran a, qué sé yo, a robar y a violar a alguna mujer. ¿Sí? Entonces eso tenía que... Claro. Eso eran los parlamentos. Entonces los indios no hicieron ningún alzamiento, teniendo posibilidades de hacer un alzamiento. Y es más, colaboraron porque mandaron un destacamento a Concepción. Y después repetidas veces. En algún momento ayudaron a los patriotas, porque cuando los patriotas estaban ganando, en la época ya de San Martín y todos, los mapuches, o sea, los araucanos son calculistas y dicen, pucha, estos gallos están ganando. Y hubo Ayudémonos. una fracción, pero te diría que una fracción que sería un cuarto de todo lo que era el pueblo araucano. Un cuarto a todo reventar que se pasó a los patriotas por conveniencia. Pero el grueso, hablamos al 80% de los mapuches eran partidarios del rey. Lo mismo que la Iglesia Católica. El 80% de los clérigos, de los prelados, de los obispos, eran por el rey, porque ellos defendían un orden que era un orden que favorecía la instauración del cristianismo en todas partes y la preservación de la doctrina cristiana, porque la doctrina liberal traía una incertidumbre que se demostró hoy día y muchas veces hasta el día de hoy que es una incertidumbre horrorosa. Yo soy enemigo de la democracia, así que ese paso me avisito. No me gusta la democracia. Bueno, Ya. soy partidario del rey de España, de aquellos tiempos, hay que reconstituir esto, no sé cómo volver a rearmar aquello, pero bueno, eso es otra materia. Entonces, Pareja reúne un ejército pequeño pero fuerte y va hacia el norte a enfrentar con Carrera, que está en Talca, es decir, está al norte del río Maule, porque el río Maule es una frontera natural. En aquellos tiempos había dos vados donde se podía pasar, pero en esos dos vados los soldados iban con el agua hasta el cuello y con corriente. Es decir, pasar una carreta de bueyes por ese vado. Había que pasarla en una especie de balsa. Eh, Pasar artillería, todo esto era dificilísimo. Por lo tanto, si tú pones un ejército en la ribera norte del Maule, pones un ejército de fusileros con artillería, multiplicas por 3 la eficiencia, por 3 el número. Eso es lo que hacía el río Maule. Está estudiado. Eso es un estudio militar histórico. Por 3. Es decir, si Carrera tenía 2.000 de tropas de línea buenas, los ponía a enfrentar el paso del ejército realista que tenía 2.000, Carrera se transformaba en 6.000.
Entonces Increíble. tenías en el fondo 6.000 hombres al otro lado del río Maule, y al sur del Maule estaría este, este general Pareja, Antonio Pareja, con serias dificultades de cruzar el Maule. Eso era lo que se presentaba en términos racionales. Pero como Carrera no era racional, jamás hizo eso. ¿Quién le propuso eso? El único que sabía de guerra. O'Higgins no sabía de guerra. Como te dije, O'Higgins llegó solitario Ujú. de la isla del Laja y dijo, denme hombres porque voy a ir a pelear. Era un gallo con mucho ánimo para pelear, pero no tenía idea y nunca había peleado. Primera vez que entraba en guerra, eh, perdón, Leonardo Higgins. O'Higgins. Y O'Higgins no demostró dotes de militar en cuanto a estrategia y táctica, sino que demostró dotes de valentía suprema. O sea, O'Higgins es un Arturo Prat multiplicado por 100, en el sentido de que Arturo Prat saltó una vez y O'Higgins saltó varias veces a la urna. Varias veces. Valiente. Corajudo. ¿Cuántas veces? Por decirte, deja unas 5, 6, 10 veces en esa parte de Poch, el Roble, no sé, por lo menos unas 15 o 20 veces saltó como muy valiente. Entonces, O'Higgins le dijo a Carrera, dame tropas para yo ir a hostilizar al enemigo como una guerrilla al otro lado más allá. O sea, él se iba valientemente, quería cruzar de nuevo el Maule al sur e ir a hostilizar como un guerrillero. Pero Carrera dijo, no, mis tropas están aquí porque era inseguro todas las tropas ahí. Entonces, Maquena, que era el que sabía, le dijo, lo que tenemos que hacer es sacar todas estas huevones de acá, todas estas milicias, todos estos guasos que vuelvan a sus fondos, que vuelvan a los fondos, quedémonos con la tropa y vámonos y nos instalamos en el río. Hay dos vados, hay que tener vigilantes y ver por cuál de los dos vados quiere pasar Pareja e ir hacia ese vado donde ellos van a pasar y ponerse ahí para frenarles el paso. Y tenemos del Maule para el norte asegurado, porque es una frontera natural el río Maule. Claro. Bueno, Ujú. ¿qué pasó? Que Carrera no le hacía caso al gallo que sabía, que era el general Maquena. Se llama general, pero en esa época era como coronel, pero era un tipo que sabía, un tipo que tenía dos dedos de frente y era un tipo que tenía instrucción militar. Entonces, Carrera se quedó ahí. ¿Y qué pasó? Mientras tanto, había una guerrilla realista que andaba molestando en la zona del río Maule. Pasaban el Maule, sacaban unas vacas, las trasladaban, eran valientes. Era el Quintanilla. Ya. Quintanilla famoso que fue extraordinario. Aquí está Eleorraga y Quintanilla, que uno era doctor y el otro era comerciante de Concepción, de Talcahuano, de Concepción, y que se pasaron al rey, cuando llegaron, se pasaron al rey, y los tipos no tenían idea de pelear, pero se pasaron como guerrilleros y fueron unos militares extraordinarios. Quintanilla fue extraordinario. Y el otro, se me olvida, o sea, Eleorraga, no era ese, ya me voy a acordar el nombre, pero eran dos tipos que eran extraordinarios, como te digo, sin instrucción militar, pero eran como O'Higgins, súper valientes y además con mucha instinto, porque Quintanilla se tomó Talca en uno de esos avatares, tomó Talca, se la tomó sola, con 300 gallos a caballo, imagínate una guerrilla de 300 gallos a caballo, se toman Talca. Eso fue después. Entonces, andaba Quintanilla molestando. Entonces llegó y dijo, eh, este gallo Maquena le dijo a Carrera, le dijo ahí mientras se tomaban sus copas de vino en la ciudad de Talca, le dijo, mira, tenemos que mandar un destacamento fuerte, más o menos fuerte, para que le saquemos la cresta a este gallo del Quintanilla, para que sepan que nosotros respondemos. Y ahí se atrevió a autorizar Carrera la salida de un gallo, el que mandaba esto era un tipo de apellido Puga, con deja acordarme más o menos, eran como 300 gallos de línea, 300 hombres de línea, que son 200 de a caballo y unos 100 más de no sé qué otra cosa. O sea, eran en total como 600 hombres.
lo suficiente como para derrotar a la guerrilla de Quintanilla, que eran 300. Será lo suficiente. Entonces los mandaron a buscar. Entonces Puga llegó al río, cruzó el río con toda esta tropa y habló con los campesinos y dijeron, no, si aquí están alojando, pero se fueron a alojar más allá, más al sur. Entonces Puga fue a buscarlo, a buscarlo, y mientras iba buscando, en la noche, se encontró con el grueso del ejército de... Son cosas raras de la vida, ¿me entiendes o no? Sí, Se claro. encontró por casualidad, buscando a la guerrilla de Quintanilla, se encontró con el campamento donde había 2.500 hombres de primer nivel, donde estaban los valdivianos, los chilotes, los penquistas y los de los fuertes de la frontera de Arauco. Avanzando en Yerbas Buenas, que es una localidad que todavía se encuentra en Yerbas Buenas, que tiene casas antiguas. Ahí en esa localidad, que en esa época había un par de casas, y en esas par de casas donde alojaba los oficiales estaban en las casas, después estaban las tiendas de campaña, con todas las tropas de línea, todo en orden, y, y de repente llegan estos y creen que es Quintanilla y se lanzan al ataque. Se lanzan al ataque. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y se lanzan al ataque y plena noche. Entonces todos los otros llegan, salen de sus tiendas, pero de oscura, porque no había ni luna. A oscura, están atacando a los patriotas. Entonces los gallos empiezan, y lo que pasó es que se empezaron a fusilar entre ellos. Se empezaron a disparar entre los realistas en la noche. Y los patriotas... ¿Este Quintanilla no es el Antonio de Quintanilla famoso? ¿Ese es? Sí, Antonio Ese, Quintanilla. ya. Que después fue gobernador de Chiloé. Después de ser guerrillero, el rey lo puso como gobernador de Chiloé, y fue el último bastión del rey con otra bandera era, pero con el último bastión del rey en toda Hispanoamérica. Ese es Increíble. Chiloé. Castro tuvo que arriar su bandera. El último lugar donde se arrió la bandera fue en Castro. Así que cuando vayamos a Castro, hacer una reverencia al Chilote y a Chiloé. Yo, que soy hispanista, para mí es lo máximo. Castro es lo máximo. Bueno, Castro está lleno de tacos de auto y de guasos. Hoy en día sí. Y los chilotes lo único que quieren es poner el gorro a la señora y curarse. No todos, pero muchos. Ay, estos chilotes son especiales, ¿eh? Sí, bueno, entonces se armó la batahola en la noche. Ese es el famoso combate de Yerbas Buenas. Si tú vas a ver el monumento que hay frente a la Moneda, al lado de O'Higgins, donde está Carrera, aparecen todas las cosas como los grandes méritos de Carrera. Si Yerbas Buenas fue un mérito de Maquena, fue un mérito de Puga, y fue un mérito de la suerte, nada más. Entonces, en plena noche se disparaban entre ellos, quedó el desorden, quedó la mortandad, 100 muertos en el campo de batalla, 100 muertos realistas, a pito de nada, a pito de un batallón, como te digo, 300 más 200 de caballo, más 100 otros. Y cuando empezó a aclarar, bueno, todo esto, Puga se dio cuenta, con toda la cantidad de balazos y todo lo que pasaba, que estaba metido en un medio lío. Entonces, sí. lo único que atinó fue a tratar de reunir a su gente para huir. Y ya cuando estaba aclarando, tipo 5 de la mañana, empezó a aclarar, empezó a retirarse con su gente. Y Pareja vio con el cataleco, apenas se veía porque estaba ya todavía oscuro, envió a todas las milicias que estaban ahí, las milicias, porque iban con milicias. Y esas milicias eran milicias de Quihue, ¿cachai? Milicias de Coelemu, milicias de Hualqui, de Santa Juana, milicias de la zona del Biobío y de Ñuble, que andaban con lanzas con coligüe y con puntas de fierro. Los mandó a perseguir, porque ellos estaban tratando de organizarse
de calmar a su tropa que estaba matándose entre sí. Y ellos cacharon que era una cosa chica lo que los había atacado. Entonces mandaron perseguirlo y estos Puga apretó cachete y, y lograron por la desesperación, eran buenas tropas, y lograron por la desesperación que tenían de ir retrocediendo y disparándole a todos los milicianos que fueron a atacar, porque en realidad no tenían una buena caballería los realistas. Entonces, finalmente, lograron llegar estos Puga con sus 600 hombres, que había perdido como 100 dispersos, pero no muertos, murieron muy pocos patriotas. Llegaron a las orillas del Maule, perseguidos por mil y tantos milicianos, y lograron pasar por el vado con ayuda de soldados que estaban vigilando al otro lado patriotas. Entonces lograron salir del entuerto. Y el resultado en la mañana, cuando ya estaba el sol, en el campo de batalla, era que se habían matado entre ellos mismos. Había 100 muertos en el campo de batalla y otros tantos heridos. Don ¿Qué Felipe, una pasó? pregunta. ¿Sí? El español Ildefonso, ¿cómo se llama? Ildefonso, Ese es el otro. Ildefonso. El Orreaga, Ese es el ese es otro. el nombre. Está el Sí, Quintanilla y el Ildefonso Lorriaga, son los más grandes. Se sí. destacaron en todo. Y en Chile había uno que se llamaba, de los guerrilleros, había uno que apellido Molina, que peleó hasta Ujú. Maipú, llegó a pelear. No sé si murió en Maipú, no me acuerdo, pero fue un tipo tremendo, Molina, para el lado de los patriotas. Entonces, entonces, ¿cuál fue la impresión que quedó en la tropa chilota, en la tropa valdiviana, en la tropa penquista? Quedó la impresión de que los patriotas eran temerarios, valientes, osados, que no les importaba nada y que podían atacarlos en cualquier momento. O sea, quedaron con la impresión de que eran tropas lanzadas a la guerra de una manera suicida, kamikaze. Lo que era falso, porque fue un error. Entonces, Claro, dieron la impresión. entonces reorganizaron el ejército y empezaron a marchar hacia el Maule. Cuando llegaron al Maule, lo primero que ellos esperaban, todos los oficiales, la oficialidad realista, que era cuerda y era inteligente y era gente preparada militarmente, iban hacia el Maule, y lo que ellos esperaban era encontrar, lo lógico era encontrar al ejército patriota al otro lado del Maule, en la otra ribera, la ribera norte, parapetados, con cañones, con fusileros y nada. ¿Qué es lo que había pasado? Que Carrera le había dado miedo, y en vez de hacer lo que tenía que hacer, lo que es lo lógico, hizo lo ilógico, que es abandonar Talca e irse más al norte. No sé dónde ahí está Lircay, está Ujú. Quichereguas, en esos lugares. En esa época está Quichereguas, que está como por decir 30 kilómetros, 40 kilómetros al norte de, de Talca. O sea, abandonó Talca y no dejó ningún soldado en la línea del Maule, ni siquiera de vigilante. Se fue con todos, porque tenía miedo, porque llegaron las noticias de que estaba el ejército ahí y toda la cuestión. Ahí el ejército y que eran gran cantidad. Bueno, entonces, este hombre, pareja, quiere cruzar el río, quiere cruzarlo, obviamente, si no hay nadie. Y los oficiales se reúnen y complotan. Dicen, nosotros no podemos cruzar el río, porque lo que están haciendo estos gallos es que nosotros crucemos el río y nos están esperando para que cuando estemos todos al otro lado del río, nos pongan entre el río y ellos. Esa es la estrategia que tienen. Porque si no estarían en el río. Si no están en el río, están esperándonos más allá, Una para que emboscada. nosotros, cruzando el río, quedemos entre el río y ellos. ¿Se entiende? Entonces dijeron, nosotros no cruzamos el río, porque vamos a ir a la muerte segura. Estos tipos son unos osados, son unos locos, suicidas, kamikaze,
Y más encima nos tienen preparado una trampa, que crucemos el río y al otro lado nos van a masacrar. No cruzamos el río. Y Pareja, les ordeno que crucemos el río. No, señor, no vamos a obedecerlo a usted. Somos oficiales, sabemos lo que estamos diciendo. Aquí hay algo muy raro. Si hubieran, Supieran. si hubieran sabido que era pura cobardía de Carrera, habrían cruzado el río, habrían avanzado y Carrera habría seguido retrocediendo, perdiendo muchas tropas, porque entre medio cuando tú retrocedes, pierdes muchas tropas. Y no sé en qué momento se habría enfrentado a Carrera, en qué momento se habría sentido seguro para enfrentarse. O sea, la historia habría sido otra. Pero la historia es como es. Sencillamente, estas cosas locas de la historia militar. Y eh, Pareja dijo, ¿qué vamos a hacer aquí? Venía el invierno ya, estaba llegando el invierno de 1813. Mayo, creo que era mayo, y en esa época llovía no como ahora, llovía. Entonces, volvamos, refugiémonos, dijo, en Chillán, para pasar el invierno. Esa fue la resolución que tomó al final, presionado por la oficialidad, Pareja. Y inició el retroceso. Todo esto se supo del retroceso en el campo patriota porque, bueno, de repente iban por ahí y preguntaban a los campesinos y no, si se volvieron. ¡Victoria, victoria! ¡Nos tienen miedo! Dijo Carrera. ¡Nos tienen miedo! ¡Vamos! Y se fue a perseguirlos con toda esa cantidad de gente. ¡Vamos para adelante! Se desató el temporal, empezó a llover, a llover, a llover, pero a llover, pero bueno. Y Pareja le vino una depresión porque él quería llegar a Santiago y le vino una depresión muy fuerte y se mojó en la lluvia y llegaron a San Carlos, llegaron a Linares, de Linares después a San Carlos y en San Carlos Pareja estaba ya muy mal y, y Carrera iba pisándole los talones con toda esa cantidad de gente, con una lluvia espantosa, con problemas de logística tremendo. Por eso que la tropa patriota quedaba mal conceptuada porque iban y sacaban en los campos las gallinas, los caballos, los mataban, se comían los caballos, se comían las vacas, se comían todo. Entonces, no era bienvenido el ejército patriota porque era inmenso y eran puros gandules, puros pícaros, sin ninguna disciplina, incluidos los de línea que también estaban mimados por el mando de los Carreras. El único que era militar, como te digo, era Maquena. Entonces, persiguiéndole, tocando los talones, mandó un emisario, Carrera, para intimar rendición. Y llegaron a una casa donde estaba ahí en cama, sufriendo la enfermedad, este gallo Pareja, y le intiman rendición y Pareja dice, no, por ningún motivo nosotros no vamos a rendirnos jamás porque sería fallarle al rey y fallarle a Dios y a Jesucristo. Esa era la visión que tenía. Entonces llegó de vuelta el emisario a donde Carrera dice esto, y Carrera mandó una carta, siempre escribía de una manera muy altanera e insultante. Ustedes que son unos tal por cuales, CTM, ahí vamos por ustedes, ya. Y se encontraron a la salida de San Carlos. San Carlos era una aldea, ahora es una ciudad, la ciudad de San Carlos. Y había una pequeña colina. Entonces lo que hizo, lo llevaban en camilla, mientras llovía torrencial, lo llevaban en camilla a este hombre, a Pareja, y Pareja dijo, con muy buen ojo militar, dijo, pongámonos en la colina. Y en la colina puso 30 cañones, porque llevaban mucha artillería, llevaban 30 cañones que lo sacaron de los fuertes de Arauco, de distintas partes, de Valdivia, todas partes, 30 cureñas, cañones con cureñas, con ruedas, cañones. Entonces esos 30 cañones los ubicaron y ubicó a los chilotes en un flanco, a los valdivianos en otro flanco y en el centro a los penquistas. A los 3 regimientos los ubicó. A todos los que eran los milicianos los mandó para su casa. Y se quedó ahí y Carrera no tenía ningún ojo militar, porque lo que tenía que hacer en ese momento Carrera se ubicó, por decir, en el occidente, porque esto era una colina que miraba al occidente. Entonces,
Lo que tenía que haber hecho Carrera, que es una cosa de perogrullo, era haber tirado la mitad de su ejército al Ñuble e impedir que este ejército se retirara hacia Chillán, cortar la retirada y agotarlo, sin atacar, agotarlo nomás. Porque ya Carrera tenía la aldea de San Carlos había sido ocupada por los patriotas y tenía donde guarecerse por lo menos ahí una parte de la tropa. Y los otros estaban en esa colina a cielo despejado, con mucha lluvia, y de ahí tenían que irse hacia Chillán, y la idea era, o sea, que no se le ocurrió a Carrera, ni a nadie se le ocurrió. Y Carrera mandó esa es otra cosa que yo no entendía, como tenía rivalidades con Maquena, lo mandó a la retaguardia, cuando tenía que ir a la vanguardia Carrera, o sea, Maquena. Maquena le habría dicho, oye, pero hagamos esto. Pero Maquena estaba lejos, iba en la retaguardia, porque era una hilera de gente que iba por la ruta 5 de aquellos tiempos, que era un paseo de 4 metros de ancho de tierra. Eso era el camino de la ruta 5 de aquellos tiempos. Entonces, Carrera lo único que hace es atacar y ataca. Y el ataque fue un fracaso total, porque llegaban todos estos milicianos y en vez de ir a galope eran miles, en vez de ir esos miles a caballo tendido contra esos parapetos, no parapetos, sino contra esos 3 regimientos con los 30 cañones bien ubicados, lo único que había que hacer era atacar y destruirlo así, pero no pudieron, porque los otros eran fusileros disciplinados, y era como esas películas de los que hay películas antiguas de los ingleses en África, cuando los atacan miles de negros. ¿Han visto películas de esas? Miles de Sí, sí, negros sí. atacan. Y los ingleses con su casaca roja disparan, y después viene otro, disparan, se agachan otra vez, disparan, van matando negros como locos. Entonces le mandaban unos fusilazos a estos guasos que andaban con una lanza y se remolinaban los guasos. Entonces se remolinaban y atrás les decían, no, vayan, vayan. Entonces los tipos hacían un remolino gigante de miles de huevones sin poder hacer nada. Y detrás las tropas de línea, sin ocupar, finalmente le da instrucciones, Carrera, a Luis, a su hermano, que tenía las mejores tropas, para que atacara por los costados. En ese sentido tenía razón Carrera de que fueran por los costados, y Luis Carrera no le hace caso a su hermano, se iba por su propio instinto y se fue de frente. Y de frente se encontró con los cañones, 30 cañones, los masacraron, tuvieron que retirarse. Total que estuvieron todo el día en esa función, muriendo, patriotas, comillas, porque no eran patriotas, eran gallos que no sabían por qué estaban ahí. Se dispersaron todos esos milicianos, se fueron a sus lugares, se dispersaron, no tenían ninguna disciplina, y las tropas que tenían disciplina quedaron agotadas con la lluvia, con el enfrentamiento, y dejó unos mirando, vigilando, para que le avisaran si estos gallos en la noche, si el ejército realista en la noche levaba anclas y se iba sigilosamente hacia el Ñuble, cruzaba el Ñuble para ir a refugiarse a Chillán. ¿Ya? Pero estaban estos vigilantes. ¿Qué dice esta niña? Hola, buenas noches. Estaban estos Sí, no, se vigilantes, preocupe. ahí, y no escucharon ni vieron nada, porque Pareja dio la instrucción de hacerlo. O sea, esto es como, imagínense estos soldados de la Wehrmacht en el frente ruso, retirándose frente a un ejército del ejército rojo. Una cosa así, de una disciplina. Fueron fusileros por un lado, fusileros por el otro. Los cañones iban en el centro, las mulas, el bagaje lo dejaron, la poca caballería en los extremos para ver si atacaban o no, y se fueron de una manera tan sigilosa en la noche, después de haber estado caminando en la noche, haber combatido todo el día. O sea, la resistencia y la disciplina de los chilotes y de los valdivianos y de los penquistas.
y cruzaron al amanecer ya en la alborada. No había ningún patriota vigilando el vado del Ñuble. Cruzaron el Ñuble y a mediodía, en la tarde, ya no sé a qué hora estaban, pero ya llegaron a Chillán, que era el centro más realista de todo Chile. Porque ahí estaban los curas, había muchos conventos, pero el principal era el convento de los franciscanos, que había heredado el convento antiguo de los jesuitas. Cuando los jesuitas fueron expulsados, llegaron los franciscanos a ese mismo convento, y era el convento donde se educaban los hijos de los caciques araucanos, que Qué funcionó eso espectáculo. desde los tiempos de Luis de Valdivia. O sea, llevaba 2 siglos y medio funcionando ese lugar de civilizatorio del pueblo araucano, que no resultaba, nunca dio resultado. Que los cabros aprendían de todo, aprendían de Jesús, de la Virgen, del latín, aprendían latín, cantaban todas las cosas como era un pentagrama, y toda la historia de España, la historia de los griegos, de los romanos, y llegaban a su tribu y encontraban que toda su gente no tenía idea de nada y no les contaban nada de esas cosas. Se volvían al taparrao, volvían a la primitividad. ¿Eh? Bueno, y ahí estaban estos que eran fanáticos y fueron fanáticos del rey. Hay que entender que estamos iniciando recién la guerra, y esa guerra duró hasta 1832 con los hermanos Así Pincheira. es. Los hermanos Pincheira fueron derrotados por Bulnes en 1832 en San Carlos, ahí mismo, en San Carlos. Tú entras de San Carlos a ese pueblito que se llama San Fabián de Alico, y tú sigues más allá y pasas la frontera, y al otro lado hay 2 lagunas. Véanlo en el Google Earth, es fantástico. Siguen el Ñuble y llegan a San Fabián de Alico, que es precioso, y de San Fabián de Alico pasas la frontera y llegas al otro lado donde habían 2 lagunas. Ahí estaban los Pincheira, que no eran 3, 4 gallos, eran 200 tipos, con 600 indios. Era guerra, fue un ejército el que fue a derrotar a los Pincheira. O sea, la guerra a muerte. Todo el sur era fanático del rey y era gente humilde. Toda esa gente humilde eran fanáticos del rey, a contrario de los cuicos de Santiago. O sea, aquí fue una guerra de los cuicos de Santiago contra los sureños, de buen corazón, bien plantados, bien nacidos, que lucharon a muerte durante 20 años. Lucharon por el rey. Así es la vida. Don Felipe, Entonces llegaron a Chillán, rico, llegar a Chillán, con muy pocas pérdidas. Los tipos pararon en el combate de San Carlos, no tuvieron casi pérdidas. No hay registro de bajas. Los patriotas tuvieron un desastre, se les dispersaron la gente, tuvieron bajas cuantiosas de tropas de línea, de milicianos, y se van y se instalan en Chillán. Y Carreras no va a sitiar Chillán porque está agotado, y dice: tengo vía expedita para irme a Concepción. Entonces, se fue hacia Concepción. Concepción estaba prácticamente sin defensa, y recuperó Concepción para la patria. Talcahuano para la patria. Entonces ahí llegó el ejército a Concepción. Y de ahí no salió nunca más Carrera. Ahí se quedó. Hasta que lo sacaron, pues se demoró en salir. Es que esto es un cuento muy largo, yo estoy hablando muchos detalles, todo esto, entonces estoy muy detallista, sí, pero me gusta el detalle a mí porque lo entretenido el detalle. no, así es. Entonces, Carrera ocupó Concepción y castigó Talcahuano porque se había pasado al rey, porque la tropa, o sea, la gente había celebrado la llegada de las tropas del rey, y le dio orden a sus tropas. Les dijo: orden. Les dijo: vayan y saqueen, porque lo merecen los de Talcahuano. Y las tropas patriotas saquearon Talcahuano. Y empezó la dictadura de Carrera en Concepción, donde ejecutó gente, incluso mujeres, ejecutó gente.
y se dedicó a la fiesta, porque le gustaba la fiesta, y lo que más le gustaba era la parte armería, le gustaba la parte, ¿cómo se llama esto? Arsenales. Entonces, recolectar fierros o plomo, fundirlos para balas, arreglar las armas, le gustaba arreglar armas. Entonces instaló una maestranza. Y por mientras él dirigía desde ahí la campaña, y la campaña, ¿quiénes eran los que se jugaban el pellejo en la campaña? Eran O'Higgins, y se me olvidan los otros nombres, pero eran otros gallos, Freire, ¿para qué decir Freire? Y otros más. Pero a todo esto, Pareja murió, fallece Pareja y no nombra a un sucesor, o creo que lo nombró. Espérate, ahí estoy ya en un detalle que estoy casi inventando, que es muy detalle. En todo caso, el que lo heredó fue precisamente el que era un simple comandante de un fundo, o sea, perdón, de un fuerte, el fuerte de Santa Bárbara, este de apellido Sánchez, que era muy Claro. disciplinario y lo hizo estupendo. El tipo se quedó en Chillán, soportó el sitio de Chillán, porque a todo esto Carrera dijo, vamos y vamos a sitiar Chillán en pleno invierno, en julio, pleno invierno, llovía que te rajaba, y los realistas estaban en Chillán adentro, calentitos, con comida, con gente que los quería, todos rezando, tenían todos los conventos rezando el rosario todos los días, misa, bendición, comunión a todos los soldados felices, acogidos espiritualmente, con una vida espiritual que no tenían los soldados patriotas en las afueras, rodeando la ciudad, con la lluvia, en unos campamentos que eran puro lodo, y ahí el que se Claro, destacó mucho fue mejores O'Higgins. condiciones. Claro, y ¿No el que se fue Juan destacó, Francisco Sánchez, don Felipe? ¿Se llama ese este señor mismo, Sánchez? ese Juan mismo, Francisco Sánchez, sí. Juan Francisco Sánchez. Entonces Juan Francisco Sánchez eh, estaba ahí en una situación de defensa, y O'Higgins planificó una penetración hacia la ciudad por un fuerte que era el fuerte oeste, porque la ciudad era un cuadrado Ujú. de manzanas, y el cuadrado daba una salida al fuerte hacia el oeste. Por ese lado te quería entrar, y Carrera le dio las instrucciones, y él, O'Higgins, tuvo que estar una noche entera, un día y una noche, mientras llovía en el barro, colocando un par de cañones para poder enfrentar de cerca a una batería que tenían ellos que estaba detrás de murallas de adobe. O sea que las balas de los patriotas golpeaban murallas de adobe gruesas, como eran en aquellos tiempos, que eran los ladrillos de adobe gruesos. Entonces no hacían ni mella. Entonces todo el cañoneo que practicó Carrera no sirvió para nada, fue gastar elementos valiosos que Chile no producía, todos esos elementos se importaban. Entonces, eh, Carrera le dijo a O'Higgins estuvo en una situación heroica ahí, aguantando en ese momento para poder tener ese parapeto cerca, y se produjo un estallido porque en un momento terminado dispararon los realistas desde sus fortalezas, que eran casas señoriales y conventos, desde donde disparaban, estaban muy bien parapetados. Entonces, era una locura, esto fue una locura militar ir a hacer este sitio, era totalmente de locos. Y dispararon y dieron justo donde todo el trabajo que había hecho O'Higgins, dispararon justo, esa bala cayó donde estaba el polvorín que tenían ahí puesto. Estalló por los aires, una cuestión tremenda. Y salieron los realistas de sus refugios a pelear a campo abierto, y en campo abierto le sacaron la cresta a los patriotas, en unos lugares de campo ahí, cerca de la ciudad. Después regresaron y O'Higgins dijo, bueno, pero hay que darle nomás. Juntó una tropa y se metió por la calle principal, por esa entrada, y empezaron a tomar casas, y disparaban
desde los tejados, o sea, fueron tomando casa por casa. Y O'Higgins iba y llegó hasta la plaza de armas. O sea, avanzó, eso tenía una profundidad como de 3 cuadras. Avanzó esas 3 cuadras, donde había eran casas con huertos, con gallineros, con de todo, y entraban a las casas y la gente, ¡guau! ¡Qué sé yo! Pero ahí está. Y O'Higgins estaba tomando la plaza de armas, y lo que necesitaba era el empuje de todos los que venían atrás. Es decir, podían haber hecho eso. Hay algunos autores militares que dicen que estaba la posibilidad, que no sabemos porque es un futuro hipotético, que podrían haber, si Carrera hubiera apañado a O'Higgins y hubiera dicho, vayan todos por esa misma, por la cuña que había generado O'Higgins, ir todos por ese lugar, ocupar la plaza, se habría producido una batalla al interior de la ciudad con un resultado incierto, pero mucho más optimista que lo que fue, que finalmente O'Higgins, con su pura tropa que tenía, que eran como 200 hombres, quedó ahí metido dentro de la ciudad y sin refuerzo, no llegó el refuerzo porque a Carrera no se le ocurrió, no tenía las agallas de jugárselo el todo por el todo en ese momento y bueno, Higgins tuvo que retirarse con la cola entre las piernas y después el sitio duró, no sé cuánto, como una semana, 10 días, no fue mucho. Y finalmente tuvieron que retirarse los patriotas completamente debilitados. Y desde ahí Juan Francisco Sánchez dijo, ahora lo que hay que hacer, muy buena estratega, dijo, lo que hay que hacer son guerrillas. Hostigarlos a estos gallos, cortarle su comunicación con Santiago, cortar la comunicación con Santiago. Eso significaba guerrillas en la zona del río Itata, donde estaba Quirihue, Coelemu, todas esas zonas que están ahora, todavía se existen, donde estaba el Roble, el Roble es mucho más al sur, donde estaba el Membrillar, donde fue la batalla del Membrillar, etc. Ahí hubo muchos hechos de batallas pequeñas, combates pequeños. Y después mandó una tropa a recuperar lo que era la isla de la Laja, que había sido tomado por Carrera, se recuperó la isla de la Laja, es decir, todo el sur, todo lo que era la parte de la frontera que está en Los Ángeles y en Santa Bárbara con los araucanos. Y al llegar ahí, encontraron la hacienda de O'Higgins y la quemaron, destruyeron todo y saquearon toda la hacienda de O'Higgins, los guerrilleros realistas. Antonio Quintanilla o no sé cuál otro. Habían varios, porque ahí eran todos buenos guerreros, digamos. Entonces, destruyeron todo, y ahí perdió O'Higgins todo ese legado, todo lo que él había trabajado, todo su Construido. capital. Y él no recibió indemnización al respecto, ni nunca la pidió. Solamente Perú le regaló después la hacienda Montalbán en Perú. Fija, entonces O'Higgins fue en ese sentido completamente, entregó todo por la causa. Es como la película El Patriota de Mel Gibson, que también pierde todo, su Claro, casa. sí, casi la Entonces, familia, sí. recuperan ese lado y después con ojo inteligente también dice, las guerrillas tienen que ir hacia el lado de Arauco para impedir que los patriotas tengan el Golfo de Arauco, porque si tenemos Arauco, si ustedes ven Arauco, en el Golfo de Arauco es donde fue el fuerte de Arauco, donde siempre estuvo el fuerte de Arauco. Ahí tú tienes comunicación con el mar. Entonces tú estás en Chillán y si tienes Arauco, tienes comunicación con el mar, por lo tanto te pueden llegar los refuerzos por Arauco. No necesitas que te lleguen por Concepción y Talcahuano, porque ahí estaba el grueso del ejército de Carrera. Por lo tanto, la idea era también, y lo lograron. Entonces, recuperaron Arauco. Entonces, Carrera era de Perogrullo, tenía que recuperar Arauco, y para recuperar Arauco mandaba a Freire lo hacía de una manera espectacular, con muy pocos recursos, recuperar Arauco, pero después volvía a Quintanilla, o Elorriaga, el Ildefonso Elorriaga creo que era, sí, y recuperar Arauco. Entonces, y ahí se dieron muchos combates donde, por ejemplo, llegaban a Hualqui. Si tú ves en el mapa, está
Talcahuano, está Concepción, después está Chiguayante, después está Hualqui. Entonces, Hualqui es una localidad en esa época independiente, ahora está todo unido porque estamos muy grandes. En esa época era un pueblo. Se tomaron Hualqui, amenazando eh, encima del ejército, del grueso del ejército que estaba en Concepción. Entonces, ¿quién recuperaba Hualqui? O'Higgins. ¿Con cuánto? Con 200 hombres. Recuperaba Hualqui. Pero después tenían que estar peleando en San Rosendo, en Santa Juana, en lo otro que era el famoso, al frente de Santa Juana, que se me olvida el nombre. Bueno, en toda la parte del Biobío. O sea, esto fue una pelea de pequeños combates, donde hay que destacar a Freire y hay que destacar a O'Higgins como grandes héroes que se enfrentaban en combates uno semanal, diría, un combate semanal. Y por otro lado también los guerrilleros eh, realistas. Entonces, esto se fue empantanando y las guerrillas realistas empezaron a tener mucho éxito, sobre todo cortando las líneas de comunicación entre Concepción y Santiago por el lado de la costa. Por otro lado, había un destacamento, Juan José Carrera, el hermano de José Miguel, había quedado en Quirihue como protegiendo ese eslabón para tener comunicación con Santiago, pero Juan José no se levantaba porque era miedoso, también le daba miedo, y su tropa era indisciplinada. Entonces la tropa de Juan José Carrera no se movía, estaban ahí acantonados en Quirihue y paseaban en sus narices, paseaba el Quintanilla, por ejemplo, por ahí, y los aleonaban, le echaban la choreada y no, y los tipos entonces decían, bueno, todo es nuestro. Lo que tenía nada más Juan José Carrera era en la zona donde está en la aldea de Quirihue. Todo lo demás, venga para acá, era de los realistas. Entonces, en Santiago, por mientras, se fundaba, qué sé yo, se hacía la Biblioteca Nacional, estaba mandando Infante, José Miguel Infante, era el que mandaba en Santiago, con una junta de gobierno. Esa junta de gobierno estaba Infante, y se me olvida el otro, que también era famoso, y había uno que no era muy famoso, que era un cura de Talca, que era el tercero del triunvirato que mandaba en Santiago. Y Carrera ya había renunciado al mando, porque estaba al mando del ejército, había dejado esto en Santiago funcionando, y en Santiago llegaban los comentarios la mala dirección de la guerra que tenía Carrera, y los comentarios, por ejemplo, de Maquena, que Maquena lo pelaba en cartas. O'Higgins era muy leal, no lo pelaba y obedecía a duras penas su pobre destino, que era estar peleando en esta guerrilla. Entonces, Infante toman la determinación, este triunvirato, estos tres que mandaban en Santiago, de enviar al menor de ellos, en importancia, que era el cura, se me olvida el nombre, este cura a mandarlo a Concepción con una carta. Y en la carta le decían que tenía que entregar el mando, Carrera, y le iban a dar el mando a O'Higgins, porque ya tenían antecedentes que O'Higgins era el que más le ponía pino. Entonces se fue este cura, Talquino, llegó a duras penas porque había que andar con cuidado con las guerrillas realistas. Pregunto, Llegó a, Felipe, esto fue el 14, ¿no? Esto fue el 14. estamos en el 13, En el 13 todavía, 1813. ya. Ah, El ya, 13 perdón. todavía no terminamos el invierno, estamos en el 13. Ya, perfecto. Y resulta que llega este cura a Concepción, lee la proclama delante de mucha gente que estaban ahí, que eran soldados oficiales, y Carrera se pone a cantinflear y dice, sí, claro que esto que el otro, que lo que más allá y la cuestión, es decir, no voy a entregar el mando. Y quedó el ejército chileno acéfalo, o sea, al mando de Carrera, pero que Carrera, como te digo, hacía fiesta, se dedicaba a la maestranza y esta cuestión, se quedó acéfalo 6 meses, se demoró 6 meses, si no me equivoco, porque son detalles que ya se me olvidan un poco, pero fue una cantidad de meses, como 6 o más, pero por lo menos 6 meses. 6 meses que el tipo no entregó el mando, porque no quería entregar el mando, porque tenía ego,
¿Y cuándo entrega el mando? Cuando el virrey Abascal envía a Gainza con refuerzos. ¿Y dónde los envía? ¿A dónde los iba a enviar? Al fuerte de Arauco, porque esa era la comunicación por mar. Está el fuerte de Arauco, al sur los araucanos felices con el rey, con la causa del rey, defendiéndolo. O sea, la frontera sur para los realistas era amiga, no había problemas con los araucanos. Los araucanos no hacían ni una tropelía, se portaban excelentes y aportaban tropas voluntarias. Y llegó esta expedición de Gainza con refuerzos, con uniformes, un poco de tropa, no me acuerdo, pero era poca tropa, con dinero, con pólvora, etc. Y llegan y ¿quién estaba ahí? Ildefonso Lorriaga. En Exacto. Arapos. Que se apodera de Talca después, sí. No, Quintanilla se apoya al Talca. Ah, se fue Quintanilla y yo pensaba que era. Sí. Tengo mala información. Ildefonso Lorriaga estaba ahí en el fuerte de Arauco, en el Golfo de Arauco, frente a la isla Santa María. Un poco más allá está Lota, está Coronel, para que se ubiquen, Lota, Coronel, y más allá sigue después el río Biobío, la desembocadura del Biobío. Entonces, llegan estos, felicidad total, los curas felices, dan las bendiciones, alabanzas al Señor, misas, ponen los estandartes del Sagrado Corazón, rezos del Rosario, y llega entonces el refuerzo, y Gainza ve a Ildefonso Lorriaga en harapos, pero casi desnudo, y sus tropas también. Y los marinos le regalan una chaqueta de capitán del barco, una chaqueta azul marino, de capitán del barco, a Ildefonso Lorriaga. Un sombrero de marino, por eso que después andaba siempre de marino. En esa época las textiles estaban lejos de Chile y no había, la gente se ponía, era en harapos. Y ahí llegaron uniformes, llegó ánimo y todo, y al saber esto en Concepción, Carrera entrega el mando a O'Higgins. O'Higgins se hace cargo de un ejército desmoralizado que ha estado meses encerrado en Concepción, asediado por las guerrillas por todos lados. Y O'Higgins tiene que arengar a la tropa, y la arenga. ¿Cómo tenía el corazón de inflamado para poder subir la moral? Y lo primero que tiene que hacer O'Higgins es decirles, tenemos que abandonar Concepción. ¿Por qué? Porque lo que se imponía era que Gainza se iba a ir por el interior, iba a encontrarse con Chillán, con Sánchez. Iban a juntar sus tropas y de ahí a Santiago, y tomando Santiago. Y iba a quedar el ejército patriota en Concepción chupándose el dedo, por decirlo de una forma. Lo que había que hacer era salir de Concepción lo antes posible. Y por mientras... Fue buena la movida, ¿eh? Buena la movida. ¿Ah? Buena la movida de haber mandado a Gabino Gainza. Bueno, estaba fantástico. Si ustedes ven el mapa, yo lo tengo en la cabeza el mapa, pero si ustedes lo ven, sí, escuchan esto, lo ven, era lógico. O sea, los realistas pelearon hasta el último tener en la posesión de Arauco, porque en Arauco llega, no Arauco la provincia, Arauco el fuerte. Bueno, entonces, esto se transformó en una carrera hacia el norte. ¿Quién llegaba primero a Santiago? Pero por mientras Carrera se fue de parranda cerca de Tomé, en esa zona, cerca de Penco, cerca de Concepción, a una parranda, a una fiesta. Y estaban en la fiesta y en la mañana llegaron, se supo esto, llegó uno de estos guerrilleros que andaban por ahí dando vueltas encima, o sea, estaban encima del ejército. Les daba lo mismo, eran súper valientes. Y agarraron a Carrera preso, con su hermano, con el Juan José. Los agarraron presos, se los llevaron a Chillán. En la mañana se despertaron a las 6 de la mañana, cresta, manos arriba,
para Chillán, preso. O sea, éxito total. Agarraron, lo tenían ahí a Carrera preso en Chillán. Y por mientras, entonces, Gainza va hacia Chillán y O'Higgins tiene que ir a juntarse con Maquena, que Maquena había reemplazado a Juan José. Juan José Carrera estaba en Quirihue y él vio que la posición de Quirihue era una tontera y se fue a la posición de El Membrillar. Y en el Membrillar estableció un punto de conexión, de comunicación entre Concepción y Santiago, a orillas del río Itata, y hizo una fortificación al estilo militar como se hacía en aquellos tiempos. Entonces hizo una buena fortificación, era una fortificación no de cemento, o sea, de concreto, sino que era con trincheras, con sacos, con, qué sé yo, cuestiones de mimbre, o sea, maderas, qué sé yo, lo que se podía, con materiales de ese tipo, a orillas. Entonces, O'Higgins tenía que ir a juntarse con Maquena y Gainza a juntarse con Sánchez en Chillán. Pero Sánchez le dijo a Gainza que lo mejor era que se juntaran en el Membrillar, a atacar el Membrillar primero. Y entonces Gainza mandó una tropa, un destacamento, a parar a O'Higgins. O'Higgins se fue por el camino antiguo que se llega a Concepción, que es por el río Andalién, que tú vas orillando, es lo que se llama ahora la comuna de la Florida, la comuna de Florida, no la Florida, comuna de Florida, y después Quillón, donde hay un lago, una laguna. Y eso es tú vas antes, ahora hay una autopista, pero antes tú ibas en la micro, ibas haciendo un culebreo siguiendo el río por un montón de curvas. Eso yo lo viví porque lo de la autopista debe ser de los años 1090. Entonces, eso lo viví mucho tiempo en mi vida. Yo soy muy fanático de Concepción y vivía allá. Entonces, vas dando vueltas. Entonces, eso fue, O'Higgins tuvo que ir subiendo por esa cuesta, en aquellos tiempos, pedregosa, media barrosa, y con la retaguardia atacada por las guerrillas, porque las guerrillas tomaron Concepción inmediatamente. Se fue O'Higgins y las guerrillas tomaron Concepción y Talcahuano, al tiro para el rey. Y fueron persiguiéndole, comiéndole los talones a O'Higgins, atacando los bueyes que llevaban víveres, que llevaban municiones. Entonces, O'Higgins tenía que distraer tropas hacia la retaguardia para protegerse de las guerrillas, y al frente, en el otro cerro, en la cadena montañosa de al frente, iba otra guerrilla mirando descaradamente a O'Higgins y echándole la bronca. Y O'Higgins tenía que ir con gente que estaba en harapos, con gente que había con un ejército que iba mal, avanzando hacia encontrarse por un camino montañoso de Cordillera de la Costa, que ahora son puros bosques de pino, todo eso es puro pino, insignia. Y de repente se encuentra con el destacamento español, o sea, el destacamento no español, realista, cerrándole el paso. ¿Y qué hace O'Higgins? Lo mismo de siempre, atacar nomás, pues. Le echó una arenga a sus tropas y atacó y ganó, a pura ñeque nomás, le ganó. Entonces los realistas tuvieron que abandonar su posición defensiva. Y ahí O'Higgins siguió por la cima de los montes, en esos bosques nativos que había en aquellos tiempos, arroyos, quebradas, así. Siguió para ir a encontrarse en línea más o menos recta, a encontrarse con Maquena a orillas del Itata, cruzar el Itata. Entonces, Gainza, al ver que no pudo repeler a O'Higgins, va con todo el grueso a atacar a Maquena al Membrillar, a la fortaleza del Membrillar a orillas del Itata. Y ahí, mira, con su catalejo, echémosle. Y se van a atacar, pero atacaron de una manera tonta. O sea, Sánchez se quedó en Chillán, que era el que tenía más habilidades, y Gainza era un tipo que había sido puesto, eso era un problema que había en el Imperio Español, que ponían por cuña, o sea, ¿cómo se llama esto? Por pituto, era un pituto. Pituto, claro. Gallos cuicos, gallos aristocráticos que los metían ahí, que no tenían idea. Era mucho mejor que hubiera estado Sánchez ahí, que era un gallo que, Claro. que era
de terreno, de calle. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo una cosa muy tonta, que nadie entiende. Puso a la tropa, en vez de atacar la fortaleza a bayoneta calada al estilo chileno de la Guerra del Pacífico, como correspondía, lo que hizo fue poner la tropa frente a las posiciones defensivas, disparando, fusilando. Entonces, fusileros contra fusileros. Unos detrás de los parapetos y los otros a campo abierto. Resultado totalmente fácil de saber. En un momento determinado, las líneas realistas se quebraron. Al haber tantos muertos, se quebraron y se dispersaron. Y Maquena no quiso arriesgar, porque muchos les dijeron: estos gallos se están yendo. O sea, ahora los tenemos que ir por detrás. Pero Maquena estaba tan preocupado de mantener la línea fortificación que dijo: estos gallos pueden volver a atacar o puede ser un engaño que nosotros salgamos para que no. Entonces se quedó en la fortaleza, pero según lo que dice el historiador, varios historiadores dicen que lo que debería haber hecho en ese momento, pero eso es porque uno lo sabe, era atacar, y habría sido el desastre total para los realistas. Total. Todo el ejército realista pasado de huello. Incluso dejaron abandonados cañones, porque se quebró la disciplina. Se quebró la disciplina frente a esa táctica totalmente loca. A todo esto salió uno de apellido Almarza, que es un antepasado de mi hijo, por el lado de Almarza, que es el gran héroe de esa batalla del combate del Membrillar, que salió de la fortaleza con un destacamento, era un teniente, y a enfrentarlos afuera, y ahí murió este héroe Almarza de ese combate. Entonces, la suerte que tuvieron los realistas de que Maquena no los persiguiera, y al día siguiente empezaron a reunir a sus tropas y llegaron a reconstituir el ejército español y a reemprender el camino hacia Santiago, con ventaja. Y al día siguiente del combate, disparan en los bosques nativos de la cordillera de la costa, disparan los... rechazar, me están llamando, rechazar. Sí. Disparan los que vienen con O'Higgins, y los otros disparan también, y se encuentran en el río Itata, ahí en el Membrillar, en donde está esta fortaleza de barro y fortaleza de trinchera. Se encuentra el destacamento de Maquena, que había triunfado, con el destacamento de O'Higgins, que había triunfado también, y se encuentran, se abrazan y dice O'Higgins: no podemos celebrar, vamos para el norte. Y van para el norte los dos paralelo, y van cruzando los ríos en forma paralela. El Archibueno, cuando O'Higgins cruza el Archibueno, los realistas cruzan el Archibueno. Y van así. Y de repente los realistas cruzan el Maule y dicen: ganamos, porque cruzamos el Maule. Y ahora nos vamos a poner en el Maule y les vamos a sacar la cresta, no nos vamos a dejar subir al norte, a Santiago. Santiago es nuestro. Pero nadie se imaginó, nadie se pudo imaginar la fuerza del corazón de O'Higgins. Porque O'Higgins, la gente estaba extenuada porque iban por detrás, iban paralelo, pero iban atrás. Por eso que los realistas, cruzaron al Maule. Pero O'Higgins en la noche dijo: crucemos al Maule. Y en la noche, en un vado, que está más hacia la cordillera, cruzó O'Higgins el Maule de una manera heroica. Porque no solamente es heroico cuando te enfrentas a las balas, sino que heroico cuando tú estás cruzando un río cansado, agotado, cruzando los cañones, todo lo que hay que hacer, el esfuerzo humano. De repente, llegar al norte de donde estaban, al norte de Talca, al norte de donde se encontraban los realistas. Y los realistas quedaron con un plop, con una sorpresa y asombrados. Porque eso es O'Higgins, voluntad de lucha. Entonces O'Higgins llegó a un lugar que se llama la Hacienda de Quechereguas, y en la Hacienda de Quechereguas se parapetó, que era una hacienda grande, una hacienda con casas, con
galpones, con cuestiones, había también unas murallas de adobe. Entonces ahí se parapetó O'Higgins con su tropa, agotados, pero además de agotados tuvieron que trabajar en parapetos, trabajar en obras de trinchera y en obras de defensa. Y los realistas tienen que ir de sur a norte a encontrarse con un O'Higgins que los espera y se interpone en el camino hacia Santiago. Eso es O'Higgins. Y hasta aquí llegamos porque no sé cuánto tiempo llevo. Mucho. Es que no lo quería parar ¿Aló? porque estaba muy entretenido. Sí, sí, acá está. Se escucha poco, pero te escucho. ¿Se escucha? A ver. Voy a tratar de arreglar este asunto. ¿Se escucha ahí, por ahí? No, estaba escuchándote despacio. Ya, ¿ahora mejor? No, pero mira, terminando, nos quedamos ahí. Ya, pues. Con O'Higgins en Quechereguas, que eso el ya padre, no uno de los padres de la patria. Lo he buscado en el Google Earth y hay nombres de unas ciudades que se me olvida el nombre en este momento, pero tú vas por la ruta 5 y aparece un pueblo, y es como en el segundo pueblo que aparece después de la ruta 5. Ahí está, ese era Quechereguas. Está como en el segundo pueblo hacia el norte viniendo por la ruta 5. Entonces ahí estaba O'Higgins frenando a Gainza. Y ahí quedamos porque, bueno, sigue la historia. Sí, y vamos a seguir. Vamos a seguir, claro. Y vamos a continuar. Solo decir, bueno, que mucha gente tenía una visión de carrera diferente a la suya, y ahí usted aclaró muchas cosas, porque, bueno, los historiadores más conocidos han tenido muchas deformaciones de la historia, en realidad. Oye, porque muchos dicen que... La de carrera sí. sigue, son puros peos. Porque existía siempre esta rivalidad carrerista o'higginista, que es ridícula, porque la verdad es que hoy en día, ¿para qué? Pero digamos... No, esa es el que se declara carrerista es un ignorante. Es un ignorante. Eso, así me doy cuenta. Entonces, hay muchos mitos y muchas leyendas urbanas que se han producido sobre Carrera, sobre O'Higgins, sobre Manuel Rodríguez, sobre los Pincheira. Ahí habían algunos comentarios. Así que, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Sí, oye, y vamos a continuar la próxima semana. Dígame. La serial de televisión de los Pincheira es lo más falso que hay. Si era un verdadero ejército. Entonces, la gente no tiene idea de lo que son los Pincheira, porque tienen la idea de la televisión. Claro. Bueno. Porque nadie lee un libro hoy en día. Además, nadie lee el libro. Sí. Bueno, para eso estoy, para contar lo que he leído. Exactamente, y por eso es un gusto tenerlo aquí. Y bueno, les quería agradecer la audiencia a todos que estuvieron, están todos muy contentos, todos diciendo que estamos súper entretenidos, que están, y bueno, lo voy a dejar descansar y seguir escribiendo y terminando el libro, que se viene el libro de don Felipe Izquierdo, también Big Left. Este video lo pueden ver también en el canal de Big Left, también lo pueden ver ahí, si lo pueden diferido, o acá en Café Sin Filtro. Y además, recordarles que hay varios capítulos, hay como 200 horas, creo, no me acuerdo, dijo Sebastián, 200 horas en Capitalismo Revolucionario, 200 horas de historia de Chile contadas por don Felipe. Así que para que lo vean, para que lo sigan y escuchen esta maravilla que es la historia de Chile contada por una persona que tiene mucha pasión por la historia. Así que eso. Don Felipe, últimas palabras. Nada, son 25 horas de la independencia, 25. Pero aquí está más 25 horas. Porque lo estoy resumiendo. Ya, fue, bueno, 25 horas, yo le puse 200, me exageré. Ya, hay 25 horas. Palabras. 25 horas. Nos vemos el próximo viernes. Hasta el próximo viernes y que estén muy bien, que Dios los bendiga, que viva la libertad, la nación y Cristo Rey. Hasta luego. ¡Viva Cristo Rey!